Bueno, nosotros somos el grupo 8 y vamos a hablar de la película Orígenes de la humanidad. Mi eh, nombre es Sofía Rendón. Yo soy María Jimena Soto. y yo Martín Rodríguez. Bueno, entonces la película nos empieza hablando mucho como desde ese origen del ser humano, primeramente en África, y empieza también a tocar temas de la aparición del Valle del Rift y de cómo eso como inició como una separación del hombre y del mono, y de cómo pues ya en el momento pues nos empieza, por ejemplo, ya a mostrar cuál es como el punto concreto de que el hombre se separa del mono, y es por ejemplo cuando este baja de los árboles y están en esos pastizales altos de África y empieza como a asomarse, como a levantarse para tratar de ver todo encima, y ya eso siguiendo el proceso de mantener esa elevación por encima del pastizal, y así muestra como pues ya diciéndole homínido, empieza a caminar y logra esa separación definitiva del homínido y el primate, el simio. Entonces, pues continuando esa línea del tiempo, pues vemos como el ser humano al principio solo se piensa como él mismo, su forma de sobrevivir es pensando en lo que él necesita, y con el transcurso de los años, incluso décadas, podemos ver que se vuelven casi como grupos para poder sobrevivir entre todos, ya que no se puede usar solo uno, sino muchos para pues protegerse de los depredadores. Por ejemplo, un ejemplo de esto era cuando ya se nos menciona el caso de Lucy, que era pues, a ellos la mencionan la abuela de la humanidad, en cómo esta pues al verse extraviada de su grupo y estar embarazada, decide como tratar de apegarse a otra tribu, otro grupo, pues no tribu porque todavía no ha llegado como a ese nivel de avance social, pero entonces se trata de como acoplar a otro grupo, y estos, así como por decir a medias, la reciben, pero ahí se muestra inclusive cómo es el proceso de que al cruzar el río a estos prácticamente no les importó, no había como una sensación de grupo, como una idea de grupo así como que les hiciera preocuparse por los otros y todo. Y también ahí, por ejemplo, hay un momento en el que ya muestran, por ejemplo, cuál es esa vista de la muerte y de la muerte del cercano. Ellos lo ven mucho más como desde el punto de vista se murió, está bien, se murió, pues simplemente supervivencia del más fuerte. Mientras que ya luego, a medida que van avanzando, por ejemplo, a medida el Homo habilis muestra cómo ya hay una noción mayor de grupo y de cómo ese se preocupa por el funcionamiento de todo, y ya también más adelante inclusive se desarrolla la función del rol social. Sí, el rol social donde cada uno pues se dividen como los hombres van a ir a cazar, mientras las mujeres van a se quedan con los niños, incluso los ancianos les enseñan a los niños pues cómo cortar las piedras, entonces ya se empiezan a poner labores de lo que son mejores para poder sobrevivir en ese tipo de comunidades. Y eso también es un claro ejemplo de cómo es la transmisión ya de conocimientos, de que también hay como cierta como creación, como cierta idea de pues el ambiente que los rodea y como el tipo de cosas que pueden utilizar como para su ventaja. Entonces ya empieza a ver como tipo de esos conocimientos que han sido heredados ya por generaciones y todo, de que en un punto de la película se ve como hay uno de ellos como un anciano, y como que se empieza como a enseñar, como rodeado de niños enseñándoles el proceso y todo, y eso ya empieza a hablar como también de una noción de educación, de cómo ya un homínido como el Homo habilis, por ejemplo, que es el hombre hábil, empieza ya a tener como otras nociones mayores y mucho más realistas como de su mundo. Y por ejemplo, un dato curioso o una observación rara fue, por ejemplo, cuando estaban cruzando todos los Homo habilis en el río, y que a una del grupo, ya sí se le podría decir tribu, la secuestra un cocodrilo. Y en el momento ese, pues me parece curioso que todos como ellos están gritando lo que se puede entender como Eva. Entonces no sé si también sea como un tipo un mensaje subliminal o algo así dentro de la película. ¿Sobre la Biblia? Sí, como un cierto origen como de ya esa identidad de un racionamiento mayor. Sí, y pues ya tirando un poquito más hacia el final, cuando se muere los Neandertales. Eh, y pues se resume ahí el documental donde al morirse ellos, además de dejar tradiciones, dejaron como imaginación. Ya empiezan a hablar como que ellos tienen una vista hacia el más allá, o que tienen un ser más grande, algo que no se puede explicar muy bien, pero hoy nosotros lo... Como la religión. Ajá. Pero se ve como mucho más Exactamente. atrás, como empezó, por decirlo así. Ujú. Yo creo que también nos muestra, más allá de la evolución física, que si bien se muestra bastante evidente en el video, también nos muestra como
van evolucionando y van teniendo como esa noción de sí mismo y de su grupo, como que tienen Empiezan a pensar ya en la muerte, por ejemplo. exactamente, Es un como concepto como adquieren imaginación. emociones, pues yo Ajá. creo que ya las tenían, pero Pero sí, a medida de la película sí muestran muy importante como el de que ya hay como emociones notorias a medida que evolucionan. Por ejemplo, cuando muere esta en el río, de que ya se ve cómo era el líder llorando y cómo era la tribu como conmocionada por como por esto que pasó. Lo que empieza también ya a ser como un primer indicio de cosas funerarias y ya como empezar a pensar en la vida más allá de la muerte. y O sea, la religión. Ajá. Sí, Y- porque él decía, como yo la voy a extrañar, como yo siento la presencia de Ujú. ella. Ajá. Ya. Ya. Igual llevaban 6, casi